Hola Javier, me da mucho gusto poder platicar nuevamente contigo. Ahora vamos a hablar acerca de tumbas de sangre. Así es, Exacto. Susana. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme nuevamente en tu espacio y feliz de estar platicando contigo. Muchas gracias. Oye Javier, bien sabemos que tú tienes una gran influencia bueno, estás influenciado, mejor dicho, con el cine del terror Así y es. el cine de acción, de los 80 principalmente. Ujú. Me gustaría saber qué fue lo que detonó en específico en ti para escribir esta historia. Bombas de sangre. Mira, fueron dos factores que marcaron la historia. Una, que duramos 4 meses en el hospital porque mi esposa tuvo un tema de salud. Entonces fue una gama de sentimientos de todo va a estar bien, todo no está bien, vamos a salir, esto se complica. Y durante esas noches de insomnio, de estar con ella, acompañándola y todo, un día estábamos viendo la película de Seven y me encanta el género policíaco y el cine negro y decía, ¿qué pasaría si en lugar de que se hace la revelación del villano, del asesino, no fuera una persona, sino un ente o un ser sobrenatural, que no quisiera especificar cuál es para que sea esa parte sorpresiva en la novela, y se le diera ese giro, ¿no? Que durante todo un 60-70% de la historia estuviera muy anclada en la realidad, en una cotidianidad del ser humano, sin nada de fantasía, y de repente ya metieras todos estos elementos fantásticos. Sí, justo. Bueno, esta novela es de terror, desarrollada también Sí. en México. No solo es una novela sobrenatural, sino Ujú. también es psicológico, porque de alguna manera juegas con toda esta psicología en cada uno de los personajes, porque tienen una muy, muy fuerte carga emocional. Ah, qué padre que me digas eso. Digo, me da mucho gusto cuando la gente no solamente se queda con la lectura de la historia de terror y lo que hay y el monstruo. Siempre hemos dicho que este tipo de género es un espejo, ¿no? Y refleja los miedos y la época determinada en la que se escribe, los sueños, anhelos y la ruptura de los mismos, ¿no? Del ser humano. Y bien mencionas, digo, traté de que cada personaje se sintiera vivo, que tuviera sus características muy particulares, que fuera un contraste de lo que representa el monstruo y también de cómo se desenvuelven en esta pequeña comunidad, sus anhelos, sus sueños, sobre todo sus miedos, ¿no? Que es a lo que lo enfrenta con esta criatura y cómo ella los provoca, se burla de ellos y trata de quebrantarlos para, antes de romperlos, que estén completamente abandonados de la fe. Tocas temas, sí, vamos a decir de lo social, lo Ujú. político, y de Sí, alguna manera estos temas son relevantes. También acerca del machismo, del empoderamiento totalmente. femenino, que yo creo que en este personaje, bueno, en el principal, que es en el Sí. personaje de Yesenia, ahí vemos, bueno, yo creo que se van a ver identificadas y reflejadas muchas mujeres, porque vemos muy, muy, muy específico cómo ella se tiene que enfrentar a ese machismo que todavía Ujú. existe en la actualidad y que Sí. pues no termina, ¿no? Y aquí esto me lleva a preguntarte, ¿cuál fue tu mayor reto para escribir esta novela y cómo fue que le diste voz a estos personajes? Principalmente el mayor reto y lo que me daba mucho miedo era tener una protagonista femenina, porque luego uno suele leer en reseñas o en críticas que dicen, ah, y luego se nota que este personaje femenino lo escribió un hombre. Y para mí construirla de manera real, que tuviera todos estos matices en los que se mueve ella, que fuera hija, que fuera madre soltera, que fuera inspectora de la policía, que hubiera participado en un concurso de Miss México y que tuviera esta dualidad de belleza e inteligencia, que se tuviera que probar 2, 3 veces a sí misma y a los demás que es capaz porque vive en un pueblo que es habitado principalmente por mujeres, pero dominado por los pocos hombres que hay. Entonces, me da mucha tranquilidad cómo hiciste la pregunta y cómo la formulas, porque quiere decir que a lo mejor si di en el clavo y no te hice pensar de, ay, esto no sucede así, esto lo escribió un hombre claramente porque no entiende el mundo, ¿no? De lo que vivimos las mujeres. Entonces, yo digo, estoy casado, tengo 2 hijas, creo que por ósmosis se me han pegado muchas cosas de lo que ellas viven y la percepción y lo que sucede a su alrededor. Y al final del día quería una protagonista completa, completamente redonda, que fuera la personificación pura de la justicia, que no importa qué tanto la maltrates, qué tantos miedos tenga, la depresión que pueda tener, ella no va a dejar de hacer su trabajo y no le va a dar nunca la espalda a la comunidad
que la traicionó, que la humilló y que se burla de ella constantemente, ¿no? A sus espaldas o incluso de frente. Entonces era como esta voluntad inquebrantable que simplemente lo que hace es de las pocas cosas que ella no puede manejar, por ejemplo, que está atada a la estructura social de la policía, de que tiene que seguir ciertos métodos, ciertas reglas, pues a lo mejor ahí se complementa con Orlando, ¿no? Y luego se complementa con el padre Hop para la fe y para no perder la cordura en ciertos momentos. Y entonces los hombres se convierten en aliados de ella, pero ella es la punta de lanza que lidera esta investigación y esta cacería del ente. Eso también es uno de esos temas que ves muy recurrente, ¿no? Esas alianzas que tienes que hacer, Ujú, como ya lo mencionaste, los hombres con ella, pero también con ciertos bandos que a lo mejor ni por aquí pensabas que ujú, ibas a tener que aliarte, ¿no? Para lograr el fin, porque ella se enfrenta a muchas situaciones, muchas ujú. situaciones en las cuales pues sí tiene que salir y me gusta mucho esta parte donde con los golpes. Dice, lo bueno de ser hija de un boxeador, ¿no? Porque Un boxeador, sí. finalmente eso también a ella, su papá, bueno, a mí me dio esa como, cuando lo leí, la perspectiva para mí fue que el papá siempre fue de yo te voy a apoyar y el hecho de que seas mujer, no te voy a Ujú, enseñar a que solamente estés en la casa cuidando y haciendo los deberes de la mujer, sino también para que tú ujú. te cuides sola y que sepas defenderte en un mundo donde todavía reina el machismo. Sí, y creo que es muy importante porque de hecho con eso empieza la novela, ¿no? Que ella fue criada de una manera para cuidarse, para estar siempre al pendiente, porque pues bueno, es mujer y vive en un mundo rodeada de hombres bueno, siempre tratan de sacar provecho de ella, ¿no? Entonces, el hecho de que le diga, siempre tienes que dormir con la espalda pegada a la pared y viéndose la puerta, y el día que inician todos estos hechos amanece a la inversa, pues es como esa metáfora de que su vida va a cambiar y que a partir de ese momento todo va a estar al revés y todo va a estar patas arriba. Asimismo, también, pues bueno, es padre tener la familia de Yesenia, el núcleo, cómo está estructurado, cómo tiene ella ese arropo y ese confort de que siempre va a estar protegida ahí, aunque ella es capaz de tomar sus propias decisiones. Y luego entra en contraste con cómo es Claudia con su mamá, con Sofía, y cómo son las otras madres que se ponen ahí, y cómo puedes tener un señor de la tercera edad que normalmente luego son descartados y hechos a un lado y nadie los pela, y se convierte también como en esa guía y ese ánimo de Yesenia, y es como esa unión de repente de lazos de amor que se pueden tener en diferentes puntos y que uno no se da cuenta. Y todo esto también tocando temas como bien mencionas de machismo, pero también creo que es importante mencionar que tenemos la xenofobia, la desesperación, el horror y el cómo el odio y el miedo pueden consumir a una comunidad y cómo pueden corromper los corazones de los hombres y hacer cosas igual de atroces o incluso peor que una bestia, ¿no? Que un ente. Justo eso me lleva a mi siguiente pregunta, que es hablar acerca de ese horror, ¿no? O sea, ¿cómo logras Ujú, tú equilibrar durante la narrativa, en tu contexto, el horror de lo sobrenatural que están ujú, padeciendo todos los habitantes de minería junto con los mineros que también ujú, están ahí y que también sí, hay problemas entre ellos y con ese horror de, pues sí, el propio ser humano, ¿no? De lo que hace, como tú sí. dices, que toma, pues sí, ojo por ojo. Sí, yo creo que es parte de la necesidad de que se viera vivo Minerías, de que se sintiera como un lugar real. Entonces era conocer un poco de la vida de todos, tanto de los habitantes como de los trabajadores recién llegados a las minas, los mineros, ¿no? Conoces cómo es la vida de ellos, los grandes sacrificios que hacen para llegar y convertirse en los enemigos, ¿no? En los antagonistas de los locales, si ellos, por las circunstancias que hay, a lo mejor sin deberla ni temerle, y luego también ellos ven a los locales como esta amenaza, como de nos están cazando también a nosotros, entonces son ustedes, somos nosotros, y es lo que mencionábamos, este juego de la paranoia, y lo del equilibrio que mencionas, yo creo que va de la mano también del género. El género policíaco tiene unas características muy marcadas, que es los asesinatos brutales, ¿no? Que sacuden a una comunidad, sacuden al protagonista,
porque suceden de una forma impactante y a veces son muy allegados a ellos y es donde se vuelve más personal todo. Y entonces hay que ir dando pistas, hay que ir dando información, hay que jugar con la inteligencia del lector, porque realmente el lector siempre está como más atento a todos los detalles y a todas las circunstancias porque quiere adivinar qué está pasando antes de tiempo. Entonces hay que irle dando pistas, soltar la información, pero de manera dosificada para que empiecen a dudar de todo mundo, ¿no? Que haya pistas de que, mira, entonces yo creo que el asesino va a ser este. Y luego te doy otro poquito más de información y dices, ¿sabes qué? No, yo creo que va a ser ella. Y luego otro poquito más y dices, híjole, no va a ser ella, pero va a ser la amiga, pero entonces está aliada con no sé quién. Y luego obtienes más y dices, no, ya regresé al primer sospechoso porque ya pasó esto y esto y esto. Entonces es jugar con ellos y construir como un clímax, porque el clímax siempre en estas historias, más que nada, se da cuando hay esa revelación, ¿no? De quién está atormentando esta comunidad, quién está haciendo asesinatos brutales con referencias bíblicas, ¿no? ¿Quién está torturando a las personas que caza con debates teológicos? Entonces ya cuando se hace la revelación, que espero sí haya sido muy emocionante para ti descubrir, y toda esa escena de cómo Yesenia llega a esta conclusión con su hijo Luisfer y lo que sucede, pues que ya de ahí sea un frenesí de acción, reacción, y ya más apegado a mi estilo de novelas de que son como 100 páginas en que no para, ¿no? Y que podría ser o la salvación del pueblo o su destrucción total. Me sorprendiste cuando, pues sí, estuve en la revelación, dije, wow, dije, ok, ya entiendo esa pasión que tienes el terror. Precisamente hablando acerca de del género de terror, ¿no? Uno de los grandes desafíos es Ujú, ¿no? Construir estas atmósferas en donde todo se sienta como real y que ujú. te cause precisamente ese terror y horror. ¿Cómo trabajaste en la ambientación para lograr pues es que es constante ya después bueno, de por sí antes tenemos el suspenso, el misterio ahí, pero Ujú. cuando ya tenemos la revelación, empieza todo una... Cacería, vámosle llamando cacería. Sí, 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 exacto. Una cacería interminable, ¿no? De durante 2 días, bueno, para tratar de cazar al ente o a la criatura que está ocasionando los asesinatos. Fíjate que de los grandes autores que he leído de terror siempre me había gustado y llamado la atención, que construyen como mundos muy mundanos, ordinarios y sencillos, obvio complejos, ¿no? Pero sencillos me refiero a que no hay nada extraordinario en sus vidas. Si te fijas, la introducción de lo que es ya el mundo de minerías es un día común y corriente, con todos los chismes, todos los personajes, los dimes y diretes, qué ha pasado con quién, que conoces por qué los apodos que tiene cada uno, como suele suceder en la idiosincrasia del mexicano, que todo el mundo nos conocemos por apodos o por esto, por lo otro. Y entonces, si estás muy arraigado y logras conectar con los personajes de esa manera, cuando entra todo lo sobrenatural, ya ganaste porque ya aceptas cualquier cosa. Es tan identificable el mundo donde viven que cuando entra ya toda esta parte misteriosa y de atmósfera de terror y todo, lo aceptas como que también puede pasar porque todo lo demás fue muy creíble y muy palpable. Entonces, siempre ya sabes, me ha disfrutado el género, lo disfruto muchísimo, me gusta tratar de crear esa tensión, sobre todo en los capítulos y que no sepas qué va a pasar, pero que al mismo tiempo sea inquietante y perturbador y sabes que algo está mal, aunque no sabes entender por qué bien del todo, o de repente esas pistas de que parece que algo va muy bien y de repente no está bien, o que va muy mal y de repente encuentran un poquito de luz de esperanza y dices, bueno, pues tengo un respiro todavía en esta situación. Entonces, lo disfruto mucho, me encanta y además ya sabes que la gente que le gusta este género es muy pasional, se sabe todas las reglas, entonces es muy difícil darles gusto a todos y complacerlos y espero poder haber hecho un buen trabajo con esta historia. Sí, es que justo ya cuando terminé de leer el libro dije, claro, o sea, siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí presente. Ujú, Y sí es cierto, ¿no? Porque está también, estos personajes sienten pues sí, ese terror que viven y esa violencia ujú. que viven fuera de sus casas, pero cuando Sí, están dentro de sus casas y que ujú, sienten esa presencia de lo sobrenatural, es sí, cuando yo creo que les genera más
ese terror porque estás en tu propia casa. Sí, Y es tu eso lo lugar notas. seguro, ¿no? Exacto. Ah, gracias, gracias. Es jugar con el lector, ¿no? Y como dices, es crear esta balanza o esta metáfora de repente, si por ejemplo tienes una escena muy emotiva entre Yesenia, su familia y Luisfer, Belcebú, bueno, Bruno, y están todos cenando y todos tranquilos y todo, y con solo poner un elemento en que dices que los están observando desde la ventana, te rompe toda esa tranquilidad y te rompe todo ese ambiente y te cambia el contexto de la escena. Algo que parecía como íntimo, emotivo y bonito se convierte en un juego de cazador y presa y se convierte en ese miedo de que te están observando en tu lugar seguro y te crea esa ansiedad de que aunque las cosas parecen estar bien, en realidad no lo están porque hay algo allá afuera que te está observando y que está a punto de acabar con tu vida. ¿Tú crees que el género del terror sea una forma de catarsis para todos estos lectores amantes de este género? ¿O es como también una parte de reflexión hacia, pues sí, hacia todos estos personajes sobrenaturales o cosas o situaciones que pasan? A mí me gustaría pensar que es las dos, que puedes tener las dos, o sea, es como el pensamiento de Yesenia, que puede ser bonita e inteligente, ¿no? Que no tiene que ser una o la otra, o sea, me encantaría que es las dos y creo que el terror cuando está bien trabajado, une estas dos vertientes y las utiliza muy bien. Sí, se supone que está comprobado que el ser humano puede tener ¿qué se puede decir? Desahogo de emociones a través de historias de terror, a través de series, películas y todo, siempre y cuando esté en un ambiente controlado, cómodo y conocido, ¿no? Ya sea, por ejemplo, el cine o que estás leyendo en tu cafetería favorita o estás en tu casa viendo una película y todo esto. Entonces, sí hay un desahogo de emociones que te provoca esta ansiedad, esta incertidumbre, esta ambigüedad que te puede provocar el género, ¿no? Y lo demás de que mencionas de que qué tanto te puede hacer reflexionar una historia de terror o qué tanto no, ya depende de qué tanto le inviertas tú a la historia. En mi caso, como escritor, creo que mientras más le inviertas y más te involucres y más quieras voltear a ver los detalles, vas a descubrir más cosas. Vas a descubrir todos estos comentarios sociales, vas a descubrir los miedos que tuve durante una época determinada de mi vida, a la soledad, al no confiar en nadie, al que sientes que todo el mundo te va a traicionar, al que no sabes si vas a amanecer porque la noche se ve muy oscura, todo este tipo de situaciones, ¿no? Y luego también están mis reflexiones de el amor de familia ideal para mí es como lo ofrecen en la casa de Yesenia, ¿no? Que es un amor incondicional, que es un amor que te educa, que te orienta, te deja ser, pero al mismo tiempo siempre va a ser tu lugar seguro para si quieres regresar, aquí estamos, y si necesitas un sacrificio de nuestra parte, también estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Y luego está también mi crítica a cómo no debe de ser, que está en el caso de la otra familia, como con Claudia, que la ve a su hija como negocio, como, como un estorbo, como algo que le causa, ¿qué se puede decir? Es que la detesta tanto y es tan mala con ella y es tan hipócrita porque hacia afuera y con su comadre y con todo el mundo proyecta una imagen de madre desinteresada y preocupada y todo y no es ni siquiera buena para hacerle de comer o para decirle unas palabras de cariño o aliento a su hija que estaba atravesando por un momento muy complicado por la obsesión de un hombre y que no puede confiar en ella para pedir ayuda y que seguramente si lo hacía no se lo iba a dar. Entonces, ahí sí empezamos a desmenuzar también el rol de Orlando que tiene con el pueblo, que desafortunadamente es algo que pasa en muchos pueblos de México, en las ciudades, y también le quise dar como un cambio de giro en cuáles son las raíces de este origen y por qué se dedica a lo que se dedica y por qué hace lo que hace, y el enfoque que le da junto con la idea y el plan que tuvo Yesenia, y cómo ellos, te digo, a pesar de todo, y sin que nadie lo sepa y no les importa, son los que cuidan del pueblo, ¿no? Y ahí te vas desmenuzando de muchas otras cosas como el amor por los ancianos, ¿no? Por don Porfirio, de que con un poco de atención y cariño y regalarle un café, se le alegra todo su día, toda su semana. Entonces, ahí puedes ir, ¿no? Lo de los corridos tumbados, cómo está con el gallo, lo que hacía el gallo,
cómo es su hermana al principio, el arco que tiene, la redención que se muestra, y hasta el rol que juegan las momias, ¿no? Que pareciera que es como un pequeño toque cómico de la historia que van a salir ahí cada vez que se necesite como pues una especie de cotorritas, ¿no? Que salgan y alboroten todo. Y creo que en el tercer acto se prueba que no eran nada más de la boca hacia afuera, sino que también tenían una fe profunda y que ayuda dentro de la medida a combatir este mal, ¿no? Y luego ya, pues los debates teológicos, ¿no? De la criatura o el ente que estuvo tantos años encerrado y ha vivido tantos siglos, que tuvo una crianza de cierta manera y al no tener comprobaciones lo que busca es, pues quebrar la fe de la gente, ¿no? Y no sé, hay muchísimo tanto, o sea, los dos sacerdotes que tienes luz y sombra en uno y en el otro, en cómo es uno con la gente del pueblo y cómo es el otro, o sea, entonces no es nada más la historia de terror, es muchísimas cosas ahí aventadas y creo que desde Lobos me gusta crear, te digo, esa comparación entre las bestias y los seres humanos y hasta dónde puede llegar el corazón de uno y de otro, ¿no? Sí, justo, que es lo que te comentaba, ¿no? Al principio, o sea, en verdad cuando empiezas a conocer la historia de cada uno de estos personajes, su manera de pensar, de sentir, pues sí, sí te das cuenta, ¿no? De toda esta carga emocional Ujú, que ellos tienen, de toda, pues sí, a lo mejor también esas ideas con las que crecieron, esas ideas que a lo mejor van cambiando, porque obviamente hay quienes van avanzando con el tiempo y otros que se quedan con lo que era el antes, ¿no? Entonces sí, ellos siguen así. Pero sí, vaya que es una novela bastante, bastante redondita, que gracias. sí tiene así para que le jales aquí y le jales acá y todo, porque la historia se presta. Y yo creo que no nada más es para que se quede ahí, a lo mejor podría ser como después. No digo eso nunca se sabe. Disfruté mucho hacer una historia autoconclusiva que iniciara y terminara y no fuera una saga o no tuviera algún spin-off hasta el momento y todo. Sí quise unir los universos con ese pequeño guiño que hay de que la Orden de Stack aparece, ¿no? Que también aparece en Rey Lobo, pero también a veces creo que lo que sufrieron y lo que vivieron fue suficiente. Creo que aprendieron mucho y tuvieron muchos sacrificios para poder lograr lo que logran al final del libro. Y también creo que fui muy justo con ellos y cada quien obtuvo el final que merecía. Y es la historia, creo que es el final más agridulce y más esperanzador que he escrito en mis historias. Entonces, espero que sí al cerrar la última página te quedes satisfecha tú con la lectura y digas, ah, qué chido lo que acabo de leer, ¿no? O sea, me entretuvo, me dejó dos, tres frases por ahí y me dejó acelerado el corazón porque la última parte fue una caída libre sin algo que me pudiera ayudar a frenarme y tuve que acabar por completo para saber en qué terminaba la historia de Yesenia y de Minerías. Totalmente. Y yo no quería lo que le pasó a alguno de los personajes, pero bueno. Yo dije, no, yo Lo sí siento. me encariñé con algunos de ellos, pero dije, bueno, como bien mencionas, pues sí, tampoco, pues es un claro ejemplo, ¿no? De que en la vida no tienes todo como tú quisieras, ¿no? Están Sí, siempre esos los lados oscuros, las cosas que nos pasan. Entonces, ¿estuvo bien? Yo hubiera dicho, gracias. no, que no, no, esta persona no, yo sí lo quería ver con ella. Hay momentos muy intensos y hay momentos en los que los personajes tienen que tomar decisiones para las cuales no están listos en ese momento y así es la vida, ¿no? De repente te mete en momentos y en toma de decisiones que es ahí y a tomarla lo mejor que crees en ese momento con las herramientas que tienes, ¿no? Y eso te hace crecer y eso te hace que a lo mejor te equivoques en algunas cosas, pero que si vuelves a estar en una situación similar vas a estar mejor preparado. Sí, 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 sí. Eso es, ahora sí que con esto cerramos la entrevista, pero no sin pedirte que nos des tus redes sociales y nos digas en dónde pueden conseguir el libro. Claro que sí. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Javier M. Sotelo, Javier con X, como aparece aquí. El libro, estoy muy contento porque está ya disponible desde ahorita en sus tres formatos. Está en físico, en ebook y en audiolibro. Y el audiolibro está narrado por una mujer y por lo que me han dicho quedó fabuloso. Yo no he tenido oportunidad de escucharlo, pero las personas que les llegó para hacer las entrevistas también. Y también quisiera agregar que el 30 de noviembre a las 7 de la noche dentro del marco de la FIL vamos a estar presentando Tumbas de Sangre para los que nos quieran acompañar aquí en Guadalajara.
los esperamos y para poder platicar con ustedes y a lo mejor firmarle alguna copia del libro. Tuve también la oportunidad de leerlo y también de escucharlo en el audiolibro y la verdad es que Ah, ¿qué te pareció? También, me encantó. qué Las bueno. voces, los matices que le da, o sea, todo el folclore del lenguaje mexicano, Ujú. no, excelente, ¿eh? La verdad es que sí Ah, qué está chido. bastante, bastante ameno. Y fíjate que sí, sí me involucré nada más en la selección de quienes creía que eran como las mejores candidatas para darle vida a Yesenia y darle por esa la narración y todo. Y ya me han comentado, te digo, algunas personas que les encantó y que estaba muy bien realizado. Entonces, poder contactar a esta chica y darle las gracias por haberle hecho justicia a mis letras. Te va a gustar. Amigos, los invito a que se suscriban y que esperen muy pronto la siguiente entrevista.